Escucha con atención, porque lo que voy a contarte toca directamente esa herida silenciosa, que arrastras desde el día en que alguien te miró con condescendencia, creyendo que no llegarías lejos, y hoy la historia está girando de una forma que no imaginan. Sonrieron delante de ti, minimizaron tus ideas en reuniones, en conversaciones familiares o incluso en el amor, y aunque fingiste indiferencia, por dentro prometiste demostrar algo mucho más grande. Lo fuerte es que ahora mismo, estás en el punto exacto donde tu brillo comienza a hacerse evidente, y a ciertas personas les incomoda más de lo que aparentan. Si ya estás notando que tu brillo incomoda a quien te subestimó, escribe ahora: mi éxito no pide permiso, deja tu like y quédate, porque lo que se activa en tu vida en este instante supera cualquier expectativa. Sé que hubo noches en las que repasabas mentalmente cada palabra que te dijeron, preguntándote si realmente eras exagerado por sentir ese desprecio disfrazado de broma, y aún así seguiste adelante con una elegancia que pocos supieron valorar. También recuerdo esa sensación de estar dando más de lo que recibías, como cuando ayudas sin esperar aplausos, y luego descubres que otros se cuelgan medallas ajenas sin ningún pudor. Lo que todavía no sabes es que esa etapa fue una preparación necesaria, porque tu crecimiento actual no es casual, y en breve entenderás por qué les duele tanto verte avanzar. Hay una razón muy concreta detrás de ese cambio de energía que se percibe a tu alrededor, y no es solo que estés más seguro de tus decisiones, sino que ya no buscas aprobación donde antes la mendigabas en silencio. Alguien que te subestimó empieza a notar que ya no reaccionas igual, que no justificas cada paso ni explicas tus sueños con miedo, porque ahora muestras seguridad y convicción firme. Quédate conmigo porque en unos instantes voy a mostrarte la pieza que falta en este tablero, y cuando la veas completa comprenderás por qué todo encaja ahora. Sobre la mesa aparece con fuerza la carta del león despierto, y cuando esta carta se manifiesta en el presente habla de dignidad recuperada, de orgullo sano, de una presencia que ya no se disculpa por ocupar espacio, ni por brillar con luz propia. Me emociona verla aquí porque confirma que no estás imaginando ese cambio. Realmente estás proyectando una seguridad que antes estaba escondida bajo dudas y concesiones innecesarias, y eso se nota. Esta carta trae un mensaje claro: tu crecimiento no solo es visible, es imposible de ignorar, y quienes te miraban por encima del hombro empiezan a sentirse pequeños ante tu avance. Quizá recuerdes aquella vez en que propusiste una idea y alguien respondió con un gesto sarcástico, como si lo tuyo fuera ingenuo, y sin embargo ahora esa misma propuesta se parece sospechosamente a algo que otros intentan imitar. Esa escena no fue casual, fue el momento en que sembraste una semilla que hoy empieza a dar fruto, aunque no todos quieran reconocer de dónde surgió la inspiración. Y presta atención porque lo que estoy viendo indica que en muy poco tiempo, posiblemente antes de que termine este mes, habrá un reconocimiento público o privado que te confirmará que estabas en lo cierto. No todo es exterior. También hay una transformación interna que está marcando la diferencia, porque has dejado de dudar cada vez que alguien cuestiona tu capacidad, y eso cambia completamente la dinámica con quienes te rodean. Tus guías espirituales susurran que la verdadera victoria no es que otros admitan su error, sino que ya no necesitas esa validación para seguir creciendo con paso firme. Aún así, hay algo más que necesitas saber, y tiene que ver con una persona concreta, que observa tu evolución con una mezcla de admiración y resentimiento. Si estás listo para que tu nombre pese más que sus dudas, deja en comentarios: mi brillo no se negocia jamás. Suscríbete ahora y acompáñame porque lo que viene empuja fuerte y no espera a quien parpadea. Esta persona no esperaba que mantuvieras la calma mientras trabajabas en silencio, pensaba que abandonarías al primer obstáculo, y ahora se enfrenta a la realidad de que tu constancia fue mucho más fuerte de lo que imaginaba. Puede ser alguien del entorno laboral, una antigua relación o incluso alguien cercano, que siempre tuvo una visión limitada de lo que eras capaz de lograr, pero ahora lo reconoce sin excusas. Lo interesante es que esa misma persona comenzará a mostrar señales claras de incomodidad, pequeños comentarios, cambios de actitud, silencios extraños que revelan más de lo que dicen las palabras. No quiero que interpretes esto como una invitación al enfrentamiento, porque tu papel en esta historia no es demostrar nada con arrogancia, sino sostener tu éxito con naturalidad, como quien sabe que ha trabajado duro para estar donde está. Cuando sientas esa mirada crítica o ese comentario disfrazado de consejo, recuerda que proviene del miedo ajeno, no de una verdad sobre ti, y aquí viene un detalle crucial:
que marca la diferencia entre repetir viejos patrones o consolidar tu nuevo nivel. La carta de la balanza radiante aparece junto a la anterior, y su presencia indica equilibrio entre firmeza y elegancia, entre decir lo necesario y callar lo que no suma, algo que has aprendido tras experiencias que te hicieron madurar a la fuerza. Esta combinación señala que no necesitas atacar para ganar, basta con mantener tu coherencia y tu enfoque, porque eso desarma a quienes esperaban verte tambalear y perder la confianza que tienes. Cuando estas dos cartas se sostienen juntas en el presente, muestran a alguien que ha superado la etapa de buscar aprobación, y ahora actúa desde la convicción profunda. Tal vez te sorprenda, pero hay también una energía nueva acercándose, alguien que percibe tu brillo con admiración sincera, y que no se siente amenazado por tu crecimiento, sino inspirado por él. Esa presencia puede llegar en forma de colaboración, amistad o incluso interés sentimental, y marcará un contraste muy claro con quienes te subestimaron antes, aunque aún no he revelado la parte más impactante de todo esto, y necesitas escucharla con la mente abierta. Porque lo que realmente está cambiando no es solo tu posición externa, sino la narrativa interna que repetías cuando te sentías pequeño ante ciertas opiniones, y esa reprogramación es la clave de todo. Has pasado de preguntarte si eras suficiente, a preguntarte qué más puedes crear, ahora que confías en tu criterio y en tu talento, sin pedir permiso ni justificar tus decisiones a nadie. Y en los próximos días notarás una situación concreta, una conversación o una propuesta, que actuará como confirmación tangible de que tu etapa de invisibilidad ha terminado definitivamente. Quiero que recuerdes esto cuando surja ese momento, no es casualidad ni golpe de suerte. Es el resultado acumulado de cada vez que decidiste no rendirte aunque por dentro dudabas, aunque nadie aplaudiera, aunque pareciera que otros avanzaban más rápido. Esa perseverancia silenciosa es la que hoy te coloca en una posición de fuerza, y quienes antes te miraban con desdén empiezan a sentir el peso de haber juzgado mal. Mantente atento, porque todavía no hemos hablado del giro que implicará una decisión inesperada, por parte de alguien que creías indiferente, y lo que provocará cambiará aún más el equilibrio a tu favor. Si conoces a alguien que necesita recordar que el respeto se gana brillando, escribe, me subestimaron y ahora me buscan, comparte este mensaje, y sigue presente porque lo que se revela a continuación rompe cualquier límite mental. Libra, lo que está a punto de revelarse cambia la forma en que entiendes cada gesto reciente, porque esa decisión inesperada que mencioné no es un simple movimiento externo, es una reacción directa a tu ascenso silencioso y constante. Mientras avanzas con naturalidad, alguien reorganiza sus palabras, mide sus pasos y ensaya conversaciones en su mente, intentando adaptarse a una versión tuya que ya no encaja en el molde que tenían preparado. Y aunque por fuera todo parezca cordial, por dentro se está produciendo un ajuste incómodo, una especie de reconocimiento forzado que nadie quiere admitir abiertamente, pero que todos sienten en el ambiente. Tu situación actual muestra estabilidad creciente, pero también una tensión sutil en el ambiente, como cuando entras en una habitación y notas que la conversación cambia apenas cruzas la puerta, aunque finjan que nada ocurre. Has trabajado en silencio, has aprendido de errores que no contaste a nadie, y ahora proyectas una madurez que descoloca a quienes pensaban que siempre dependerías de su aprobación. No es arrogancia lo que emanas, es coherencia. Y esa coherencia se convierte en espejo para quienes no han hecho el mismo trabajo interno, reflejando lo que aún les falta por lograr. Hay una figura concreta que empieza a reconsiderar su postura contigo, alguien que antes hablaba desde una posición de superioridad, y ahora siente que el terreno se ha nivelado más de lo que esperaba. Puede tratarse de una persona vinculada a lo profesional, alguien que dudó de tus capacidades, o incluso alguien cercano que no supo ver tu potencial cuando más necesitabas apoyo. Lo relevante no es su identidad exacta, sino el hecho de que pronto buscará una manera de acercarse con un tono diferente, más cuidadoso, incluso ligeramente conciliador. Y aquí se abre una capa que aún no habías contemplado, porque ese intento de aproximación no nace solo del respeto recién descubierto, también está teñido de interés por mantenerse dentro de tu nueva realidad. Cuando alguien percibe que ya no tiene poder sobre ti, puede intentar cambiar de estrategia, ofreciendo apoyo donde antes hubo crítica, mostrando entusiasmo donde antes hubo indiferencia. Observa bien los matices, porque en esos detalles se esconde la verdadera intención, y tu intuición ya ha comenzado a enviarte señales claras al respecto, guiándote hacia decisiones más acertadas. Se manifiesta ahora la carta de la Torre de Cristal Sereno,
y su presencia en el presente habla de verdades que se vuelven transparentes, de estructuras de ego que se agrietan cuando ya no pueden sostener una narrativa falsa. Al verla, siento una mezcla de claridad y justicia, como si el escenario se iluminara y cada papel quedara expuesto sin necesidad de confrontaciones directas, porque esta carta no trae conflicto, trae revelación, y te coloca en una posición privilegiada para decidir cómo responder sin caer en viejos impulsos. Quizá ya has notado pequeños gestos, mensajes inesperados, comentarios que suenan a reconocimiento tardío, y aunque parte de ti disfruta ese giro, otra parte se mantiene cautelosa, recordando cómo te sentiste cuando no te tomaban en serio. Esa memoria emocional es valiosa, no para guardar rencor, sino para establecer límites más sanos, para no volver a ceder espacio donde antes te minimizaban, porque lo que está en juego ahora no es demostrar que tenías razón, sino proteger la versión fortalecida que tanto te costó construir. A veces el mayor placer no es el aplauso, sino el silencio incómodo de quien no esperaba verte triunfar, y me encantaría leerte si has vivido ese momento donde todo cambia sin decir una palabra. ¿Lo has sentido? Tus guías espirituales muestran una vibración de avance acelerado, como si el terreno se despejara ante tus pasos, y esto no solo afecta a esa persona que cambia de actitud, sino a todo tu entorno inmediato. Hay conversaciones pendientes que se resolverán con mayor facilidad, decisiones que antes parecían complejas y que ahora se vuelven evidentes, casi naturales en su desenlace, pero guarda atención, porque en medio de este reajuste surge también una tercera energía, que observa desde la distancia con intenciones menos claras. No se trata de alguien frontal, sino de una presencia discreta que analiza tu progreso, que compara su propio recorrido con el tuyo, y que podría sentir cierta incomodidad al verte destacar. Esta energía no necesariamente actúa de forma directa, pero influye en comentarios sutiles, en opiniones compartidas en privado, en intentos de sembrar dudas donde ya no deberían crecer. Lo importante es que ya no eres la persona que absorbe esas vibraciones sin filtro. Ahora reconoces cuando algo no vibra contigo y eliges no integrarlo, protegiendo tu energía y bienestar personal. Hay algo que aún no he mencionado y que resulta crucial para comprender el panorama completo, porque no todo gira en torno a quienes se sienten incómodos con tu brillo. También hay oportunidades que se activan precisamente por ese contraste, puertas que se abren, porque alguien con visión más amplia percibe tu valor sin necesidad de pruebas adicionales. Y en un plazo relativamente corto, quizá en cuestión de pocas semanas, recibirás una propuesta o invitación que confirmará este cambio de escenario y abrirá nuevas puertas para tu crecimiento. Siento cómo el ambiente se mueve, como si las piezas se reacomodaran a tu favor, y eso no es producto de la casualidad, sino de la coherencia entre lo que piensas, lo que dices y lo que haces. Cuando esa alineación ocurre, el entorno responde, a veces con aplausos sinceros y otras con silencios incómodos, pero siempre con señales claras de que algo ha cambiado. No subestimes el impacto de tu transformación interna, porque es el verdadero motor de todo lo que ahora comienza a materializarse, y que cambiará tu vida de manera significativa y positiva. Hay un detalle específico, que marcará la diferencia en tu respuesta ante quienes intenten reposicionarse a tu lado, y tiene que ver con tu capacidad de escuchar sin ceder tu centro. No necesitas rechazar de manera abrupta, tampoco aceptar sin reflexión, basta con mantener esa serenidad que has cultivado, y observar cómo las acciones respaldan o contradicen las palabras, porque en ese equilibrio radica tu poder actual, en no reaccionar desde la herida pasada, sino desde la claridad presente. Cuando alguien intenta volver a tu vida justo después de que empiezas a destacar, se despierta una mezcla rara entre orgullo y desconfianza. Dime si te ha pasado eso de recibir mensajes justo cuando mejoras, casualidad o interés. Libra, lo que voy a revelarte ahora, es el núcleo de todo este movimiento que ha estado creciendo en silencio, porque esa decisión personal que se aproxima no tiene que ver con otros, tiene que ver contigo eligiendo por fin desde el poder y no desde la necesidad. Durante mucho tiempo aceptaste migajas emocionales, reconocimientos tibios o promesas aplazadas, pensando que era mejor eso que quedarte fuera del juego, y ahora comprendes que estabas negociando a la baja tu propio valor. El giro real no ocurre cuando otros admiten que se equivocaron contigo, ocurre cuando ya no te interesa convencer a nadie de lo que eres, porque tu valor es evidente para ti mismo. Aquí se rompe la dinámica que te mantenía atado a miradas ajenas, porque empiezas a notar que ciertas conversaciones ya no te alteran, que ciertos comentarios resbalan donde antes dolían,
y eso desconcierta profundamente a quienes se alimentaban de tu reacción. Hay alguien que esperaba verte justificarte, explicar cada logro, suavizar cada éxito para no incomodar, y al encontrarse con tu calma firme, pierde el control del relato que había construido, y este es el momento en que entiendes que tu silencio seguro pesa más que cualquier discurso defensivo. Voy a mostrarte algo que cambia la perspectiva por completo, y necesito que lo escuches sin miedo, porque toca una verdad que quizá intuías pero no querías formular en palabras. Esa persona que te subestimó no lo hizo solo por ignorancia, lo hizo porque veía en ti una capacidad que le resultaba amenazante, una luz que evidenciaba sus propias inseguridades no resueltas. Cuando alguien percibe talento genuino en otro y no ha trabajado su autoestima, puede optar por minimizarlo, para no enfrentarse a su propio estancamiento y evitar reconocer sus propias limitaciones internas. Siento un estremecimiento claro al ver cómo se revela la carta del espejo ígneo, y su presencia en el presente habla de proyecciones, de sombras ajenas reflejadas en tu figura, de juicios que en realidad describían más a quien los emitía que a quien los recibía. Esta carta no trae culpa ni revancha, trae comprensión profunda, una especie de alivio al entender que nunca fuiste el problema en esa ecuación, y cuando el espejo ígneo se manifiesta, invita a dejar de cargar responsabilidades que no te pertenecen, y eso libera una cantidad inmensa de energía contenida. Piensa en aquellas veces en que te esforzaste el doble para demostrar que eras capaz, en que revisaste una y otra vez tu trabajo, tus palabras, tus decisiones, por miedo a confirmar la opinión negativa de alguien influyente en tu entorno. Esa presión constante moldeó tu carácter, te hizo más estratégico, más observador, pero también te agotó en momentos que nadie vio, y que ahora comprendes como parte de tu proceso de crecimiento. Ahora comprendes que ese desgaste fue el precio de una lección mayor, aprender a validar tu criterio, sin esperar el visto bueno de quien no estaba preparado para reconocerlo. Hay personas que solo reaccionan cuando te ven fuerte, no cuando estabas luchando, y me interesa saber si también has notado ese cambio de actitud repentino en alguien cercano. ¿Le estás viviendo ahora mismo? Hay una conversación específica que se aproxima, no necesariamente formal, puede surgir de manera casual, pero marcará un antes y un después en la dinámica con esa figura del pasado reciente. No será una confrontación dramática, será algo más sutil, una frase que deja claro que ya no estás disponible para roles secundarios en tu propia historia, y cuando ese instante llegue, sentirás una claridad casi eléctrica, como si todo encajara de golpe y supieras exactamente qué postura adoptar. Lo sorprendente es que esta revelación no solo afecta a esa persona, también transforma la relación que mantienes contigo, porque al comprender que no eras insuficiente, dejas de exigirte perfección para merecer respeto. Ese cambio interno es el verdadero golpe de efecto, el que altera la vibración de todo tu entorno sin necesidad de explicaciones extensas, porque cuando la autoimagen se fortalece, el mundo responde de manera diferente, y eso empieza a notarse en oportunidades, en trato, en espacios que antes parecían cerrados. Aparece ahora, con una fuerza serena pero contundente, la carta de la corona del alba, y su energía es expansiva, luminosa, como si anunciara un reconocimiento que nace primero dentro y luego se refleja fuera. No es una corona impuesta por otros, es una que colocas sobre tu propia cabeza, cuando decides asumir tu valor sin titubeos ni disculpas, reconociendo tu esfuerzo y tu capacidad real para avanzar. Al verla junto al espejo ígneo, comprendo que el aprendizaje no se queda en la comprensión del pasado, se traduce en una posición nueva frente al futuro inmediato. Tu intuición, esa voz interna que tantas veces ignoraste por miedo a parecer desconfiado, está más afinada que nunca, y sabrá indicarte cuando un gesto es auténtico y cuando responde a conveniencia. Confía en esa percepción, porque no nace del rencor, nace de la experiencia acumulada y de la observación atenta de patrones repetidos, y ya no necesitas pruebas dramáticas para validar lo que sientes, basta una pequeña incoherencia para saber que algo no está alineado. Lo verdaderamente impactante es que al soltar la necesidad de reivindicación externa, tu energía se vuelve magnética para personas que vibran en otra frecuencia, más coherente con tu evolución actual. Comienzas a atraer aliados que celebran tu éxito sin competir, que aportan ideas sin intentar eclipsar, que valoran tu presencia sin intentar moldearla a su conveniencia, y ese cambio de círculo no ocurre por casualidad, ocurre porque has elevado el estándar de lo que aceptas en tu vida. A veces el mayor triunfo es mirarte al espejo, y saber que no necesitas demostrar nada,
Cuéntame si ya sientes esa seguridad tranquila que no depende de aplausos ni aprobación externa. ¿Estás en ese punto? Aún queda una pieza que termina de cerrar este giro, y tiene que ver con una decisión práctica que deberás tomar pronto, posiblemente relacionada con un proyecto, una alianza o una dirección profesional que redefine tu posicionamiento. Esa elección será la confirmación tangible de que ya no operas desde la inseguridad antigua, sino desde la visión clara de lo que mereces construir, y cuando la tomes, sentirás que algo se asienta definitivamente, como si el terreno bajo tus pies se volviera más firme que nunca. Libra, ahora sí llegamos al punto donde todo se ordena a tu favor, de una manera que ya no depende de suposiciones ni de miradas ajenas, sino de hechos concretos que empiezan a materializarse frente a ti. Lo que antes era una lucha silenciosa por demostrar tu valía, se convierte en una etapa de reconocimiento natural, donde tu nombre, tu trabajo o tu presencia adquieren un peso distinto en cualquier espacio que ocupes. Y lo más importante es que esta vez no sientes ansiedad por sostenerlo, porque sabes exactamente cuánto has invertido en convertirte en quien eres hoy, y eso te da una confianza sólida y tranquila. La incomodidad de quienes te subestimaron no desaparece de inmediato, pero deja de ser relevante en tu ecuación, porque tu foco se desplaza hacia oportunidades que antes ni siquiera contemplabas como posibles. Empiezas a notar que ciertas puertas se abren sin tanto esfuerzo, que las conversaciones fluyen con mayor respeto, que tu opinión es solicitada en contextos donde antes era ignorada. Ese cambio externo confirma algo que ya habías sentido internamente. Tu vibración se ha elevado y el entorno responde en consecuencia, abriendo caminos que antes parecían imposibles o lejanos para ti. Hay un movimiento específico que se concreta en un plazo cercano, una propuesta, una invitación o una decisión profesional, que te posiciona en un nivel superior al que tenías hace apenas unos meses. No se trata solo de estatus, se trata de autonomía, de margen de maniobra, de poder elegir con quién colaboras y en qué condiciones deseas involucrarte, y cuando eso ocurra, recordarás claramente cada momento en que dudaste de ti, y comprenderás que todo fue una preparación para este escenario más amplio. Siento una energía vibrante que atraviesa la lectura, mientras se manifiesta la carta del sol de marfil, y su presencia irradia claridad, éxito visible y una sensación de logro que no necesita validación externa para sentirse real. Esta carta habla de luz que no se esconde, de talento que se expone con naturalidad, de una etapa donde lo que haces empieza a generar impacto tangible en tu entorno. Al contemplarla, percibo satisfacción limpia, no arrogancia, sino la alegría serena de quien por fin recoge frutos sembrados con paciencia, dedicación y un profundo compromiso con su propio crecimiento personal. Imagino que tienes un sueño que todavía no has contado en voz alta, algo que te daría vértigo admitir. Comparte conmigo si eres más de metas ambiciosas, o de objetivos discretos pero firmes. ¿Qué va contigo? Tus guías espirituales muestran un respaldo firme en este tramo final, como si colocaran protección invisible alrededor de tus proyectos y decisiones, evitando que energías densas interfieran con lo que estás construyendo. Hay una sensación de alineación entre tu intuición y las circunstancias, como cuando eliges un camino y todo comienza a fluir con menos resistencia de la habitual. Esa armonía no es casualidad, es el resultado de haber aprendido a escucharte incluso cuando el ruido externo intentaba confundirte, y de haber elegido siempre seguir tu propia voz interior con valentía. La persona que te subestimó puede intentar un último acercamiento, quizá más sincero que los anteriores, pero ya no te encuentra en la misma posición vulnerable de antes. Escucharás sus palabras con educación, evaluarás sus gestos con objetividad, y decidirás desde la calma si merece un espacio en tu nueva etapa o si pertenece definitivamente al pasado. Lo importante es que ahora eliges sin miedo a perder, porque has comprobado que cuando confías en tu criterio, el universo responde con expansión y abre nuevas oportunidades para tu desarrollo constante. Hay también una energía nueva que se consolida, alguien que se acerca con admiración auténtica, sin competir, sin intentar moldearte, y que puede convertirse en un aliado clave en tu crecimiento próximo. Esta conexión no nace de la necesidad, nace de la afinidad y del respeto mutuo, y eso marca una diferencia enorme respecto a vínculos anteriores, porque permitir esa cercanía será un acto de apertura consciente, no una repetición automática de patrones pasados. Observa cómo cambia tu diálogo interno en esta fase. Ya no te preguntas si eres suficiente, sino que más puedes explorar ahora que sabes de lo que eres capaz.
Esa transformación mental es el verdadero triunfo, porque aunque el reconocimiento externo es gratificante, lo que realmente sostiene tu brillo es la seguridad interna que has cultivado. Cuando alguien intenta minimizarte ahora, la reacción no es duda, es distancia natural frente a una frecuencia que ya no coincide contigo, y que simplemente no merece tu atención ni energía alguna. Hay un consejo muy concreto que debo darte para consolidar esta etapa: protege tu tiempo y tu energía, con la misma firmeza con la que defendiste tus sueños cuando nadie más los entendía. No aceptes compromisos que reduzcan tu expansión, no te involucres en dinámicas que vuelvan a colocarte en posición secundaria, por más familiares que resulten, porque recuerda que crecer implica también soltar, incluso personas o contextos que en su momento fueron importantes, pero que ya no acompañan tu evolución. La carta de la puerta dorada del horizonte se revela ahora, con una intensidad que me emociona profundamente, porque simboliza oportunidades abiertas, viajes físicos o simbólicos, expansión hacia territorios que antes parecían lejanos o inaccesibles. No es una puerta que alguien te concede, es una que atraviesas por derecho propio, con la frente alta y la certeza de merecer cada paso que das. Esta carta confirma que lo mejor no es una promesa vaga, es una etapa concreta que comienza a desplegarse desde este mismo momento, marcando un cambio real y palpable en tu vida actual. En los próximos meses notarás cómo se consolida una estabilidad distinta, más basada en tu criterio que en expectativas ajenas, y eso te permitirá tomar decisiones con mayor libertad y confianza. Puede tratarse de un cambio de rol, de una mejora económica, de una relación más equilibrada o incluso de un proyecto personal que adquiere forma definitiva, pero lo relevante es que ya no partes desde la carencia, partes desde la abundancia interna, y eso transforma cualquier resultado en una victoria consciente. Cuando en algún momento recuerdes aquella etapa en que te subestimaron en tu cara, no lo harás con resentimiento, sino con una sonrisa tranquila que reconoce cuánto creciste gracias a ese desafío. Entenderás que su duda fue el impulso que necesitabas para descubrir tu propia fuerza, y que sin esa fricción quizás no habrías desarrollado la determinación que hoy te define, porque esa perspectiva convierte el pasado en aprendizaje, y el presente en plataforma de lanzamiento hacia metas aún más altas. Quiero que te quedes con una afirmación clara y poderosa: tu brillo no molesta por ser excesivo, molesta a quien decidió quedarse en la sombra sin trabajar su propia luz. Esta etapa marca un antes y un después, un punto donde dejas de pedir permiso y comienzas a ocupar plenamente tu espacio, con la seguridad y la determinación que siempre mereciste tener. Confía en lo que has construido, celebra cada avance sin culpa, mantén la elegancia que te caracteriza, y permite que tu éxito hable por ti, en los espacios donde antes dudaban de tu capacidad. Gracias por compartir este momento conmigo, suscríbete para seguir descubriendo lo que el destino despliega para ti, y nos encontramos muy pronto en tu próxima lectura, llena de aprendizajes y sorpresas.